¿Ha considerado usted con el ministro presidente Arturo Saldívar, coloquialmente hablando, alguna purga dentro del poder? Porque, hablando concretamente, son responsables, presidente, de la situación de impunidad de alguna manera en la que se encuentra el país, presidente. Hay muchos jueces que, como lo menciona usted en este tema, muy probablemente trabajan para intereses no siempre de los quejosos o de las víctimas, o son parciales al momento de emitir un veredicto, presidente. ¿Ha considerado con el ministro presidente, con su equipo jurídico, tal vez con algunos miembros o líderes de las cámaras, alguna reforma, algo que ayude de alguna manera a realizar un tipo de purga dentro de este poder? Y en otro tema, su postura por la detención de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, a quien se le responsabiliza probablemente de participar en el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. Bueno, acerca de lo primero, corresponde al Poder Judicial continuar, porque creo que ya iniciaron un proceso de renovación al interior del Poder Judicial. Y creo que un papel importante para limpiar de corrupción el Poder Judicial es el que puede jugar la judicatura. El Poder Judicial, para explicarlo así de manera sencilla, tiene toda la parte judicial que tiene que ver con jueces, con magistrados, con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son los encargados, de conformidad con la Constitución, de que se respeten las leyes, se protejan los derechos de los ciudadanos, que se cumpla con la Constitución y con las leyes. Ellos son los responsables. Pero al mismo tiempo, al interior del Poder Judicial existe el Consejo de la Judicatura, que es como el poder que vigila el buen desempeño de todos los servidores públicos del Poder Judicial. Es el órgano vigilante de que en efecto se actúe con rectitud, que no haya corrupción. Entonces, este Consejo de la Judicatura es el que puede garantizar la limpieza. No, porque se está renovando el Consejo de la Judicatura. Antes el Poder Judicial era como el castillo de la pureza. Nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro. A mí me gustaría que se hiciera un análisis, un estudio sobre cuántos jueces, magistrados y ministros han sido enjuiciados, sobre todo en la época posrevolucionaria. ¿Cuántos han sido castigados? Durante el periodo neoliberal, muy poquitos, muy poquitos. Porque como es un poder autónomo, no se podía intervenir, y no se debe de intervenir. Tienen que ser ellos mismos, pero hacerlo. Y para eso es importante el Consejo de la Judicatura.
Sí, pero se va avanzando. Por ejemplo, hace poco salió un ministro. Eso no se veía. ¿Qué otro ministro ha salido? Por renuncia. Sí. No. La primera vez. Los que se retiran es otra cosa, ¿no? Porque cumplen con su tiempo. Pero sería bueno esto. Entonces, bueno, el hacer el análisis. Porque pues eran intocables. No debe de haber fueros ni privilegios para servidores públicos. Una de las cosas que estoy proponiendo, y voy a convertirla en iniciativa de ley, es de que en el caso de servidores públicos no haya secrecía, que se conozcan los expedientes, que no se argumente de que por el debido proceso no se pueden dar a conocer las investigaciones. Siempre se habla de los derechos humanos, pero si se trata de un servidor público que violó derechos humanos, porque la corrupción es una violación a derechos humanos, no tiene por qué mantenerse en sigilo o en secreto. Cuando se trata de un asunto de los ciudadanos personal, entre particulares, ese es otro asunto, esa es otra cosa. Pero servidor público, ¿cómo no va a saber el pueblo? Entonces, yo confío mucho en que siga avanzando la depuración, la purificación de la vida pública en todos los poderes y en la sociedad, porque esa es la gran riqueza de México, la honestidad, y en especial la honestidad de su pueblo. Entonces, si somos honestos, vamos a ser libres, vamos a ser respetados en México y en el mundo. Entonces esa es la propuesta, pero tiene que salir de ellos, nada de imponer. Y yo sí veo que hay voluntad en el Poder Judicial, sobre todo del presidente de la Corte. Desde luego tiene que enfrentar, ¿sí?, cuestionamientos, pues se imaginan cuántos intereses creados. ¿Cómo va a estar de acuerdo Ramón Cosío si ellos formaron parte de la corrupción que imperaba? Y eso es por mencionar a un ministro, pero así muchos otros. ¿Cómo callaron durante tanto tiempo cuando se saqueó al país, cuando se cometieron graves injusticias? Y ahora resulta que se convierten en paladines de la libertad, de la justicia, porque tienen un pensamiento conservador y están inconformes con la transformación. Pues tienen derecho a manifestarse, pero también que no simulen fuera máscaras,
Pues muy bien, mañana es